La Biblia dice la verdad de Dios, su palabra tiene luz y amor, y no hay mentiras, no hay ningún error. La Biblia dice la verdad de Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Él nos da la gloria y la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la luz. La Biblia dice la verdad de Dios, su palabra tiene luz y amor, y no hay mentiras, no hay ningún error. La Biblia dice la verdad de Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Él nos da la gloria y la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la luz. La única manera en que podamos llegar a esa gloria eterna es que obedezcamos las reglas de la Biblia. Y una de las reglas de la Biblia que nos enseña dice así, escuchémosla. Hay una regla de oro que debes tú seguir, y así podrás en todas partes siempre ser feliz. Esta es la regla de oro que la enseñó Jesús. Lo que tú quieres que otros te hagan, hazle a ellos tú. Esta es la regla de oro que la enseñó Jesús. Lo que tú quieres que otros te hagan, hazle a ellos tú. Hola niños, Dios los bendiga, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que este tiempo sea de bendición para ustedes, para nosotros, para nuestra familia. Vamos a entonar entonces unos cantos de alegría, de júbilo. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, porque Él vino y murió y vino por nosotros a salvarnos. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Campanas por doquier resuenan sin cesar, proclaman con placer que hoy es Navidad. Los niños con canción la grata nueva dan de este día de amor y buena voluntad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. El niño de Belén nos trae la salvación, con júbilo sin par se entona la canción. Yo te amo, mi Jesús, tus glorias cantaré, en este día tan feliz me regocijaré. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Vamos a contar otra, ¿listo? Venid pastores, venid, oh venid a Belén, oh venid al portal. Yo no me voy de Belén sin al niño Jesús un momento a adorar. Y la estrella de Belén os guiará con su luz hasta el humilde portal donde nació Jesús. Venid pastores, venid, oh venid a Belén, oh venid al portal. Yo no me voy de Belén sin al niño Jesús un momento a adorar. Y la estrella de Belén os guiará con su luz hasta el humilde portal donde nació Jesús. Venid pastores, venid, oh venid a Belén, oh venid al portal.
Yo no me voy de Belén sin al niño Jesús un momento a adorar. Bueno, vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias por este día, pero primero vamos a recoger la ofrenda. Recuerden que la guardamos en la cajita que tengamos. Recuerden que depositamos la ofrenda y vamos a orar por las ofrendas. Señor Dios y Padre amado, te doy muchas gracias. Gracias, Señor, porque nos bendices, nos das el privilegio, Señor, de tener, Señor, algo que darte, Señor. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, Señor, te pertenece a ti. Y estas ofrendas, Señor, son una muestra de gratitud hacia ti, Señor, y también de obediencia, sabiendo, Señor, que todo lo que recibimos de ti, de eso, Señor, te damos. De eso mismo, Señor, porque tú eres un Dios bueno, que nos ama y que nos bendice, Señor, y que nos provees todo lo que necesitamos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, muy bien. Ahora, niños, entonces vamos a ver otra parte muy importante de lo que hemos estado viendo. ¿Recuerdan que hemos estado viendo? ¿Cuál ha sido el tema? Hemos estado viendo el tabernáculo. Y dentro del tabernáculo, lo que vamos a ver hoy es una parte, uno de los, digamos que de los artículos u objetos que habían en el tabernáculo. Así como en nuestras casas hay diferentes habitaciones, hay diferentes puntos de la casa donde tenemos el comedor, tenemos la cocina, tenemos la nevera en la cocina, tenemos el comedor en donde tomamos nuestros alimentos, tenemos en la sala tenemos unos muebles. Como tenemos esas cosas, pues la casa de Dios o el lugar de reunión que él había elegido para que su pueblo le adorara y para estar en medio de su pueblo también tenía varias cosas. Una de esas cosas, muy importante, también como todas las cosas que estaban en el tabernáculo, está en Éxodo capítulo 27. Éxodo capítulo 27. Vamos a abrir juntos, vamos a ir y vamos a leer del 1 al 8. Si pueden ver qué dice ahí en el título. ¿Qué dice ahí? Muy bien, el altar de bronce. Y dice: harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y los cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de la manera en que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Bueno, recuerden que estas instrucciones estaban siendo dadas a Moisés. Recuerden que Moisés fue el que dirigió al pueblo de Israel para salir de Egipto. Y estas instrucciones se las da Dios en el monte Sinaí, donde le da toda la ley. Esta ley era muy importante. Y todas las cosas que Dios le decía a través de la ley tenía que hacerlas Moisés al pie de la letra. Una de esas cosas fue el altar. ¿De qué? De bronce. ¿Por qué creen ustedes que es el altar de bronce? Si pueden ver ahí, si pudieron ver conmigo, si fueron al texto,
se dieron cuenta que precisamente todo lo que iba en el altar era de bronce, todo iba cubierto de bronce. Bueno, como ya sabemos más o menos cómo es el altar, bueno, entonces voy a empezar a poner unas partes del altar y ustedes me van a ir viendo en el texto que yo les voy diciendo qué parte del altar es. Dice el versículo 1: harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Ese altar era más o menos como esto. Era como un cubito. Era como un cubito, así como este. Lo voy a pegar aquí. ¿Y qué tenía ese cubito? ¿Qué tenía? Dice ahí que era de 5 codos de longitud. La longitud es el largo. Este era el largo, una de las caras. Y de 5 codos de anchura, es decir, era cuadradito. 5 codos de longitud por 5 codos de anchura. Y su altura era de ¿cuánto? ¿Sí ven ahí? Lo que dice en el texto, era de 3 codos. Su altura era de 3 codos. Dice en el versículo 2: y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y los cubrirás de bronce. Los cuernos eran más o menos lo que les voy a mostrar a continuación. Eran como unos adornos que llevaba el altar. Eran como unos adornos que llevaban en la parte de las esquinas, ¿cierto? Lo que dice ahí. Bueno, y dice el versículo 4, algo muy importante del altar. Dice el versículo 4, que dice: y le harás un enrejado de bronce de hora de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Y dice el 5: y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Ustedes han visto, por ejemplo, cuando hacen asados, hay una rejilla, o han visto de esas parrillas donde asan las arepas. Era algo así, era una rejilla como esto. Era una rejilla. Era una rejilla así. Y ya les voy a explicar qué iba dentro de la rejilla o qué iba a ir encima de la rejilla, porque lo importante era lo que iba a ir encima de la rejilla. ¿Listo? Y dice el versículo 6: harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. A ambos lados del altar tenían algo como esto. Eran unas varas con unos anillos de bronce para poder ser llevados. Ustedes sí saben por qué tenían que ser llevados, ¿cierto? Ustedes saben que
era muy importante que todas las cosas del tabernáculo fuera móvil, es decir, que lo pudieran desplazar del lugar. ¿Por qué? Porque obviamente el pueblo de Israel, o porque como ya hemos visto, el pueblo de Israel se desplazaba de un lugar a otro para poder llegar a la tierra que Dios les había prometido que iban a llegar. El altar se veía más o menos como lo que ustedes ven acá. Este es el cuadrado, ¿cierto? Tenía en sus esquinas, tenía los cuernos, tenía el enrejado, que es todo esto, y tenía esta vara, que es la de pues las dos varas, esta, y al otro lado tenía otra, que era con las que se llevaba, con las que se desplazaba el altar. Pero miren qué es lo más importante de este altar. Miren lo que dice en el capítulo 29 del mismo Éxodo, versículos 38 al 46. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. 2 corderos, ¿cierto? Dice el 40. Además, con cada cordero 1/10 parte de una efa de flor de harina amasada, con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, es decir, iba a ser igual que como se había hecho el de la mañana, conforme a su libación en olor grato. Dice ahí tan hermoso: ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. Qué precioso texto. Entonces este altar no era cualquier altar, era un altar ¿de qué? De sacrificios. Muy bien, se iban a sacrificar cada día 2 corderos, y los corderos tenían algo muy especial, que tenían que ser, que no tuvieran mancha, que no tuvieran imperfección, debían ser perfectos. Ese debía ser las características de los corderos que fuesen ofrecidos en este altar. Y algo muy importante que dice este texto: ¿dónde estaba el altar de bronce? ¿Dónde estaba el altar de los sacrificios? Ahí dice el 41, el 42. Esto será holocausto continuo por vuestras generaciones. ¿Qué dice después? A la puerta del tabernáculo de reunión. Sí. Recuerden que hay 2 partes dos partes como grandes en el tabernáculo. Una parte es el atrio o el patio del tabernáculo, y la otra es el santuario en el tabernáculo, donde adentro está el lugar santísimo, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan? Bueno, entonces este altar no quedaba en cualquier lado, no, este altar quedaba en el atrio, era a la puerta de reunión, era donde el pueblo, era lo primero que hacía el pueblo antes de entrar a la presencia de Dios, antes de seguir a la presencia de Dios.
El pueblo lo que hacía era presentar su ofrenda, presentarse a sí mismos, expiar sus pecados. Ellos lo que hacían era que depositaban sus culpas en el cordero simbólicamente, y lo que hacían al sacrificarlo era eso, que estaban presentando todo eso delante del Señor para que Él perdonara sus pecados. Ya nosotros no tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque Jesucristo ofreció su vida por nosotros, porque Él es el Cordero perfecto que hizo que este sacrificio lo hizo Él mismo dio y entregó su vida por nosotros, para que nosotros pudiésemos entrar a la presencia de Dios sin haber ningún obstáculo. Entonces miren qué lindo, porque es algo que Dios dice acá que era un símbolo o era el significado del pacto que Él estaba haciendo con su pueblo. Miren lo que dice allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón, que era el sacerdote, y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y dice el Señor, y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y con eso, todos los pueblos que estaban alrededor iban a saber que Jehová era el Dios de Israel, era el Dios de ese pueblo. Y nosotros podemos saber que el Señor nos perdona, que el Señor nos deja entrar a su presencia cuando nosotros primero aceptamos el sacrificio de Jesucristo por nosotros, pero también cuando nosotros nos presentamos como sacrificio vivo delante del Señor. Miren lo que dice en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Siempre que vamos a la presencia del Señor, primero debemos pedir y presentarnos nosotros como sacrificio vivo delante del Señor, y presentarnos nosotros y presentar nuestros pecados delante del Señor y arrepentirnos por ellos. No solamente cuando vamos a ir a la iglesia, muy importante cuando lo vamos a hacer, cuando vamos a ir a la iglesia debemos pedirle perdón al Señor por nuestros pecados, que antes de nosotros adorarle, antes de nosotros cantarle, antes de nosotros gozarnos con nuestros hermanos, antes de poder cantarle al Señor, antes de compartir con los otros niños la palabra del Señor, antes de que podamos escuchar la palabra del Señor, debemos presentarnos nosotros como eso, como un sacrificio vivo, como en arrepentimiento por nuestros pecados, porque el Señor nos ha perdonado y el Señor ha permitido que nosotros disfrutemos de ese sacrificio, que ya no es un cordero, ya nosotros no tenemos que presentarnos con este altar. Este altar ya está en nuestros corazones. Ya nosotros en nuestros corazones tenemos ese altar de sacrificio donde nos presentamos a Dios y le pedimos perdón por nuestros pecados y entramos a comunión con Él, a hablar con el Señor, a orar o a cantar o a entrar a la iglesia o a aprender de su palabra, pero no sin antes haberle pedido perdón por nuestros pecados. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, que el sacrificio de Jesucristo fue suficiente para darnos a nosotros el rescate y la vida eterna, entonces pensemos que quisiéramos entregarle al Señor, que quisiéramos entregarle a Él como una ofrenda, que quisiéramos nosotros que Él tomara de nosotros. ¿Cuál quisiéramos que fuera el sacrificio que va sobre el altar?
porque es muy importante que entendamos que muchas veces hay muchas cosas que nos hacen apartar nuestra mirada y nuestra vista del Señor. Entonces, ¿qué quieren ustedes entregar? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a coger un papelito y vamos a copiar. Quiero entregar. Y van a poner qué quieren entregar. Como ofrenda al Señor. Quiero entregar el espacio donde van a poner qué es lo que quieren entregar y como ofrenda al Señor. Y van a poner su nombre debajo. ¿Listo? Entonces van a poner, por ejemplo, yo pondría Lina. Entonces quiero entregar tal cosa como ofrenda al Señor y pongo mi nombre, Lina Marcelo. ¿Listo? Eso van a hacer ustedes en sus casas, con el Señor a solas, y le van a decir qué es lo que le quieren entregar a Él para que Él sea muy glorificado. Porque miren lo que dice ahí mismo, si volvemos al capítulo 29. Miren que esto tiene un fin, miren que tiene un propósito. El propósito, además de que nosotros podamos tener comunión con el Señor, dice el versículo 44, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y el 45, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán, mire qué lindo el 46, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios. Todo esto, todo lo que nosotros hagamos y todo lo que entreguemos en el altar es para la gloria del Señor, para que Él se goce en nosotros, para que nos deleitemos en Él y para que crezcamos juntos en el Señor. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte
Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Señor Dios y Padre amado, te doy muchas gracias, Señor, por esta enseñanza. Señor, gracias por permitirnos aprender de tu palabra, por enseñarnos acerca de este bello mensaje, acerca del altar de los sacrificios, del altar de bronce, Señor, donde venimos a dejar una ofrenda que sea grata a ti, Señor. Y esa ofrenda es de arrepentimiento, Dios. Esa ofrenda es donde venimos a entregarte lo que nos desvía de ti o lo que no nos deja, Señor, que crezcamos en ti. Te pido, Señor, que nos ayudes a saber qué es eso, Señor, lo que tú quieres que nosotros ofrezcamos sobre el altar de bronce, sabiendo, Señor, que ya tu Hijo dio su vida por nosotros y nos rescató y nos permitió la entrada hasta el lugar santísimo, hasta una comunión contigo. Gracias, Señor. Te doy muchas gracias por los niños. Bendícelos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Chao, niños. La Biblia dice la verdad de Dios, su palabra tiene luz y amor, y no hay mentiras, no hay ningún error. La Biblia dice la verdad de Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Él nos da la gloria y la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la luz. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios, y Dios en él. Primera de Juan 4:8. Dios es amor.